Ahora entonces el exponente de x, como dice el título de esta lección, no va a ser positivo, sino que va a ser negativo. Y vamos a ver entonces el siguiente caso. Profe Claudia, por favor, ¿puede nominar a alguien para que nos lea esta situación, por favor? Ah, sí, perdón. Ahora sí. Ya, gracias. Voy a establecer un criterio voy a contar 8 abajo de mí, porque como no los veo, los tengo que correr, así que voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Martín Carlos. Ya, súper. Martín ahí está de los Así es. primeros. Gracias, Martín. Ya, sí. Martín, te voy a desmutear. Hola, Martín. ¿Tienes que desmutearte tú? No, no sé. Ya, ahora puedes activar el micrófono. Ahora sí. Aló. Sí, hola Martín. Ah, Ya, súper. Por favor, léenos la información que aparece ahí como ítem 1. Al anestesiar a un paciente se debe monitorear la concentración de anestesia en el torrente sanguíneo. En el tiempo T mayor que 0, en horas desde que se aplicó la droga, la concentración en miligramos partido en litros Sí, muy bien. fue modelada por C1T es igual a 30 partido en T elevado a 2. Ya, súper. Muchas gracias, Martín. Aparte de eso, aquí hay una nota de, ¿cómo decirlo? De otra disciplina que dice: la anestesia usa fármacos que bloquean la sensibilidad táctil y dolorosa del paciente. Que eso ocurre porque se mete con los neurotransmisores. Lo que hace es cortar la cadena de señales en el cuerpo. Es muy bacán lo que pasa. La concentración de la droga es absorbida por el organismo y se reduce hasta que se recupera la sensibilidad. Bien, si ustedes han ido al dentista, probablemente recuerden lo que le pasa al cuerpo con la anestesia. Si es que ustedes han vivido con guaguas en su casa y las guaguas han usado lidocaína para aliviar el dolor cuando le están saliendo los dientes, y usted se pone lidocaína también, en la boca se les va a dormir, entre muchas otras cosas. Bien, entonces, en este caso tenemos una función que está modelada de esta manera: 30 partido en t al cuadrado, y que es efectivamente una función potencia. Entonces la primera pregunta que nos vamos a hacer, y si es que ustedes tienen alguna respuesta de esto, déjenla en el chat, dice: identifique los valores de n y a de la función potencia. ¿Ok? Recuerden que n es el exponente y a es el coeficiente, o sea, el que lo está multiplicando. Entonces, en este caso, para hacer eso, fíjense que este partido en t al cuadrado, ustedes lo pueden convertir en otra cosa utilizando las propiedades de las potencias. En particular, 30 partido en t al cuadrado, que este t al cuadrado esté dividiendo, ustedes lo pueden transformar a multiplicación cambiando el signo del exponente, recordando que 1 partido en t es igual a t elevado a menos 1, como lo envié aquí. Entonces, muy bien, aquí Cristian me dice que en este caso el exponente es menos 2. Bien. Ahí sí. El exponente en este caso es menos 2, muy bien, y el coeficiente es lo que está multiplicando a este numerito, que va a ser 30, no 1 partido en 30. Bien, porque esta función 30 partido en t al cuadrado se puede escribir también como 30 por t elevado a menos 2. ¿Cuáles son las propiedades de las potencias? Ah, que cuando se eleva un exponente negativo se da vuelta el numerito. Bien, muy bien. Entonces, primera pregunta: identificar los valores n y a de la función potencia. En este caso, déjenme ver si es que esto me permite notarlo acá. En este caso, n. Estoy anotando con blanco, así nunca se va a cachar. N. ¿Pueden ver lo que dibujo? No. No se ve, ya. Menos mal, porque estaba quedando horrible. Así que entonces, en este caso, lo voy a anotar acá en el chat.
n va a ser igual a menos 2 y a es igual a 30. Bien. ¿Cuál es el dominio de la expresión anterior? A partir de la tabla construida en tu cuaderno la gráfica de la función. Y la siguiente pregunta que dice si la anestesia se debe volver a inyectar cuando su concentración se encuentre bajo los 1 miligramos por litro, ¿en cuánto tiempo se debe volver a administrar? Lo vamos a resolver usando la forma gráfica de la función. Entonces para eso vamos a volver a Desmos y vamos a crear esta función con la gráfica. Nuevo. Entonces, mi función era C1 de t es 30 dividido en t al cuadrado. Ya, sí se puede hacer uno con otra variable, ya, interesante. Entonces, esta es la gráfica de mi función. Dice, tiene que ser para t mayor a 0. Así que vamos a hacer solamente una de las dos ramas de la función, porque vamos a darnos cuenta que esta función tiene ramas. Entonces, ¿qué página del libro era? Esta es la página 145. Bien, está respondido un poco más arriba en el chat. Bien. Entonces, esta es nuestra función. Si se fijan, esto es lo mismo que decir 30 por x elevado a menos 2. Bueno, por t elevado a menos 2. Lo que corrobora las propiedades de las potencias que habíamos estudiado recién. Bien, entonces esta va a ser nuestra función. Déjenme sacarle esto. Ya estamos en modo proyector, ¿cierto? Sí, ahí está más grueso y más grande la letra. Entonces, esa va a ser nuestra función, lo que nos va a permitir responder lo siguiente. ¿Cuál es el dominio de la expresión anterior? Es lo primero que dice. En este caso nos dicen que va a ser t mayor que 0, o sea, esos son los valores que puede tomar t. Recuerden que así es como hemos definido el dominio, cuáles son los valores que puede tomar la función. Que vamos a repasarlo luego en un momento cuando estemos viéndolo fuera de este ejemplo. Fíjense que aquí no podríamos tener valor de t igual a 0, porque eso significaría dividir por 0, algo que no puede pasar en matemática. Bien. Construir el gráfico a partir de la tabla. Vamos a ver que efectivamente aquí lo que ocurre es que los puntos que nos dan construyen perfectamente el gráfico. Entonces tenemos 1, 1.5, 2, 2.5 y 3. Y los valores que nos dan son 30, 13,3 periódico. Vamos a ponerle todos sus decimales. 7.5, 4.8 y 3.33333, etc. Bien, ya entonces vamos a concentrarnos en justamente esos valores que están ahí, ¿ok? Recuerden que esto me decía cuál es la concentración en miligramos por litro de anestesia en el cuerpo de un paciente en función del tiempo en horas. Entonces después de 1 hora que se le aplica la anestesia, la concentración es 30 miligramos por litro. Después de 2 horas, la concentración es 7.5 miligramos por litro. Después de 3 horas es 3,333 miligramos por litro. Y tenemos también esos puntos intermedios. Pregunta para ustedes. Bien, ¿qué es la pregunta de la letra D? Si es que ustedes están viendo el libro. Y la voy a leer y la voy a copiar en el chat, para no cambiar la vista en caso de que ustedes quieran resolverla viendo el gráfico. Dice, si la anestesia se debe volver a inyectar cuando su concentración se encuentre bajo los 1 miligramos por litro, ¿en cuánto tiempo se debe volver a administrar? Lo que ustedes se pueden imaginar que si es que estamos en una operación más o menos larga, en un momento la anestesia el cuerpo la elimina y por lo mismo tiene que volver a ser aplicada. Entonces, esta función, como les comentaba, nos da la concentración en función del tiempo, por lo tanto, ustedes lo podrían resolver echándole una miradita al gráfico, si es que ustedes lo consideran que puede resolverse de esa manera. Ahí les puse la grilla para que sea más fácil resolverlo de esa manera, o bien resolviéndolo de manera algebraica. ¿Ok? ¿Qué significaría eso? Me dicen que la concentración se encuentre bajo los 1 miligramos por litro, entonces tengo que encontrar en qué momento la concentración alcanza 1 miligramo por litro. Y para eso tendría que resolver 30 partido en t elevado a 2 es igual a 1. Si hacemos eso, 30 partido en t elevado a 2 es igual a 1.
Ya no se puede resolver acá. Pero yo les voy a mostrar la resolución en un momentito. Bien, entonces les dejo la pregunta por mientras para que la piensen un momento. Vamos a volver ahora al libro y la revisamos en un ratito, ¿ok? Recuerden que lo que estamos intentando responder es la pregunta D de este ítem, donde tenemos esta función que modela la concentración de anestesia en la sangre en función del tiempo con T en horas, y después de cuánto tiempo tenemos que inyectarla si la anestesia se tiene que mantener siempre en un nivel sobre 1 miligramo por litro. 1 minuto o 2 minutos y luego la revisamos. Si tienen alguna duda con la resolución de eso, escriban en el chat. Resolver este ejercicio. Entonces, nos dicen que la anestesia se debe volver a inyectar cuando su concentración se encuentre bajo los 1 miligramos por litro. ¿En cuánto tiempo se debe volver a administrar? Entonces, lo que debemos resolver es 30 dividido en t al cuadrado es igual a 1. Para resolver el ítem D, debemos resolver la ecuación 30 partido en t igual a 1. Ups, perdón. Cambio esto. Ahí sí. Estaba resolviendo una duda en privado. Entonces ahí mandan el chat para resolver el ítem D. Debemos resolver la ecuación 30 partido en t al cuadrado es igual a 1. El t al cuadrado que está dividiendo, ustedes lo pasan multiplicando. La resolución implica pasar el t al cuadrado multiplicando, quedando 30 es igual a t al cuadrado. No es como una inecuación como dice bajo. Ah, muy buena pregunta aquí de la profe Claudia. Aquí está un poco implícito, y de hecho es cierto, el problema puede llevar a esta duda, que dice cuando su concentración se encuentre bajo los 1 miligramos por litro. Entonces, eso podría señalar una inecuación, pero en este caso se espera que un estudiante por contexto entienda que no puede bajar de ese valor. Entonces, en el momento en que llega a 1 miligramo por litro, se le inyecta nuevamente la anestesia y por lo tanto se busca solamente ese instante del tiempo en particular. Entonces no se debería resolver como una inecuación, perdón, sino que como una ecuación propiamente tal. Y además resolver una inecuación de este tipo, es decir, 30 partido en t al cuadrado menor a 1, no es tan complicado, pero no lo hemos visto. Bien, entonces en este caso nos queda 30 es igual a t al cuadrado, donde tomamos raíz, y por lo tanto t va a ser igual a raíz de 30, que es un poco más que 5, pero menos que 6. Yo lo voy a sacar aquí con mi calculadora. Raíz de 30 es 5.47. Y eso queda en horas, porque el tiempo estaba en horas. Entonces, ¿en cuánto tiempo se debe volver a administrar? Debemos igualar esta función a c igual a 1 y resolver para t. ¿Cómo se ve entonces eso en forma gráfica? Tenemos que buscar entonces cuando la función es igual a 1, y eso ocurre en este punto acá, que es 5.477, como es lo que habíamos encontrado. Para ese valor de t, el valor de mi función es igual a 1. Que se resuelve entonces algebraicamente, como les decía, igualando la expresión de la función a 1. ¿Ok? Bien. Bien. ¿Dudas hasta el momento? Escríbanme o levántame la mano para pasar al siguiente ejemplo.
Bien, el siguiente ejemplo dice lo siguiente. Martín, por favor, ¿puedes nominar a alguien más del curso para que nos lea la introducción a la segunda tanda de problemas, por favor? Al Ariel. Ya, excelente. Ariel Pérez, hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, profe, buenos días. Súper. Ariel, por favor, ¿puedes leer este ítem que está aquí en el cuadro de color celeste? Para compararla con la droga normalmente utilizada como anestesia, se estudia en otro paciente con las mismas características. En el tiempo T mayor a 0, en horas desde que se aplicó la droga, la concentración en miligramos por litro fue modelada por C2, T es igual a 30 partido en T al cubo. Al cubo. Súper, muchas gracias, Ariel. Entonces, en este caso tenemos otra función que es similar a la anterior, pero en vez de estar elevado a 3, está elevado a 2. Y aquí también tenemos una tabla de valores que vamos a pasar a revisar en un momentito. Primera pregunta para ustedes es, al igual que antes, identificar los valores n y a de esta función potencia en particular. Bien, entonces si es que tienen alguna idea de cuál es la respuesta de eso, identificar los valores de n, el exponente, y el a de la función potencia, escríbanlo en el chat. Recuerden que antes lo que hicimos con esta función que estaba acá era expresar este t elevado a 2 como t elevado, perdón, 30 partido en t elevado a 2 como 30 por t elevado a menos 2. Entonces aquí lo que se puede hacer es algo similar. 30 partido en t elevado a 3 va a ser 30 por t elevado a algo. ¿Cuánto es ese algo? Ese valor que nos da la función A. Ok. No hay problema. Entonces, en este caso, al igual que antes, deben identificar cuál es el valor del exponente. Darse cuenta que 30 por t en t elevado a 3 es lo mismo que 30 por t elevado a menos 3. Bien. Que eso implica encontrar la regularidad entre este problema y el anterior. ¿Ok? Y eso implica que el exponente, en este caso, vamos a ponerlo aquí, en este caso, con la función que es 30 dividido en t al cubo, que eso es lo mismo que 30t elevado a menos 3, a es 30 y n es igual a menos 3. Eso fue entonces lo que envié en el chat para que quede además anotado ahí, aparte de lo que yo estoy hablando. Y al igual que antes, para estudiar el dominio, el gráfico y las otras preguntas, vamos a volver a nuestra página de Desmos, donde vamos a estudiar esta gráfica y la tabla pasado a gráfico también. Entonces mi segunda función, que es C2 de t, es 30 partido en t elevado a 3. Y también vamos a tener esto, perdón, definido para t mayor que 0. Y mi tabla tiene los valores 1, 1.5, 2, 2.5 y 3. Y del otro lado tiene 30, 8.888, 3.75, 1.92 y 1.111. Ya. Muy bien. Entonces, así se van a ver nuestras funciones. Ok, voy a cambiarle el color, eso sí, a este. Así, ya. Y le puse otro símbolo porque aquí en este punto ambas coinciden. Entonces, como aquí pueden ver, estas funciones tienen un comportamiento similar, tienen una forma más o menos parecida, pero la función número 2, que es la de la segunda anestesia, tiene una caída un poco más abrupta. Vamos a entonces responder las
Pregunta, bueno, dice cuál es el dominio de la expresión anterior, al igual que antes está definida para t mayor que 0, así que eso es justamente el dominio, los valores para el cual podemos definir la función en todos los t mayores que 0. Luego tenemos, a partir de la tabla, construir en tu cuaderno la gráfica de la función. Si ustedes quieren hacerlo adelante, pueden usar la cuadrícula de su cuaderno, papel milimetrado si es que tienen, o usar una herramienta digital como esta, o GeoGebra, la que sea que ustedes prefieran. Al igual que la anestesia anterior, se debe volver a inyectar cuando su concentración se encuentre bajo 1 miligramo por litro. ¿En cuánto tiempo se debe volver a administrar esta droga? Y al igual que antes, tenemos que encontrar para qué valor de t el valor de esta función es igual a 1. Así que les invito a que, por favor, hagamos eso en este momento. La resolución, de hecho, es bastante similar a la anterior. La única diferencia es que en este caso no van a tener que tomar una raíz cuadrada, sino que van a tener que tomar una raíz cúbica. Bien, les doy un momento entonces para que lo intenten resolver. Creo que es eso, muy bien, Tamara. Calculadora. Eso es la raíz cúbica. Muy bien, es exactamente eso, Tamara. Súper. ¿Cómo es que fue que Tamara encontró ese valor? En este caso, igual a la expresión 30 partido en t elevado a 3 a 1, el t elevado a 3 que está dividiendo pasa multiplicando, me va a quedar t elevado al cubo es igual a 30, y al aplicar raíz cúbica me va a dar el valor que t es igual a la raíz cúbica de 30, que es 3.107. Muy bien. Entonces ahora viene la gran pregunta que nos va a ayudar a dilucidar un poco más el comportamiento de estas funciones, del que vamos a hablar más en detalle el lunes de la próxima semana, que dice discutan en parejas. Bueno, aquí si lo quieren hacer en parejas, ustedes arréglenselas de alguna manera, si es que por chat de manera privada, por alguna vía externa, etc. Dice, ¿cuál de las dos anestesias tiene una mayor duración? O sea, ¿cuál va a hacer que ustedes sientan el adormecimiento durante más tiempo? Que eso va a estar relacionado, por supuesto, con la concentración. Mientras más concentrada está la anestesia en su organismo, mayor adormecimiento van a sentir. ¿Y cómo se refleja en el comportamiento? Aquí debería decir comportamiento, la diferencia de los valores del exponente n de las funciones potencia C1 y C2. Bien, entonces, piensen un momento esto e intenten responder esas preguntas. Yo voy a poner ahora el chat solo conmigo para, en caso de que ustedes tengan alguna respuesta a estas preguntas, me la puedan hacer llegar y yo les corrijo si es que están bien sustincadas o están mal. Entonces, les voy a anotar también la pregunta en el chat. Responda. Comportamiento. Y C2. Ahí sí.
Ay, ¿por qué Zoom cambia esta cuestión del chat? Ya, perdón. Pensé que se lo había mandado a todo el mundo. Y no. Ahí sí. Ya. Por mientras, pregunta de uno de sus compañeros. ¿Cómo vemos el dominio? El dominio, recuerden que significa que no puedan dividir por cero, ni sacar raíces de números negativos, ni sacar logaritmos de números menores o iguales a cero. En este caso, en las funciones potencia vamos a ver que existe una regla que el exponente negativo, el dominio no puede ser igual a cero, porque si ustedes hacen la variable independiente igual a cero, estarían dividiendo por cero, lo que no es permitido en matemáticas, así que esa es una de las, bueno, la única regla de limitación del dominio de estas funciones. En particular en este caso, eso no aplica porque nos dicen que tiene que ser para t mayor que 0. Entonces evitamos la división por 0 en este caso. Bien, entonces les recuerdo, la pregunta que tienen que responder o intentar responder es la que está ahí en el chat, que dice ¿cuál de las dos anestesias tiene una mayor duración en el organismo? ¿Ok? Tabla duplicar. Estaba pensando si es que se podía poner la etiqueta de qué función es. No, no se puede hacer eso. Bien, pero aquí ustedes pueden ver que la función C1 es la curva roja y la función C2 es la curva verde. Y eso les puede entonces permitir responder la pregunta ¿cuál de las dos anestesias tiene una mayor duración? Y luego intentar vincularla con el comportamiento, intentar vincular, perdón, esos comportamientos de la función con los valores del exponente. Entonces la pregunta que nos habíamos hecho es ¿cuál de las dos tiene una mayor duración y cómo se refleja en el comportamiento la diferencia de los valores del exponente n de ambas funciones? Como pueden ver acá, hay varias maneras de que podemos verlo. Primero, en la gráfica, desde este punto en adelante, la curva roja siempre va por encima de la curva verde, lo que quiere decir que va a tener mayores valores. Entonces, dado que la concentración en la situación de la curva roja va a ser mayor siempre, desde el punto 1 en adelante, que la curva verde, esta va a tener mayor concentración y por lo tanto va a tener una mayor duración en el organismo, porque también lo podemos ver de la otra manera, del el cálculo que hicimos de en cuánto tiempo vamos a tener que reinyectar, porque la concentración baja de 1 miligramo por litro, en el caso de la primera función era 5 horas punto 47 y en el caso de la segunda función era 3 horas punto 107, lo que es mucho menor, entonces por lo tanto a la droga de esa situación, la anestesia de esa situación va a tener que ser reaplicada antes. Además, ustedes pueden ver también los valores en las tablas. En los valores de la segunda tabla son todos menores que los valores de la primera tabla, lo que significaría que la anestesia está siendo absorbida más rápidamente por el cuerpo. Entonces tiene una menor duración. ¿Y cómo se relaciona esto con los valores? Al estar dividiendo por un número elevado al cubo, los números elevados al cubo son por lo general más grandes que el mismo número elevado al cuadrado, así que vamos a estar dividiendo por algo cada vez más grande en el caso de C2 con comparación a C1 y por lo tanto va a dar como resultado un número más pequeño. Bien, estos conceptos los vamos a explicar con una mayor profundidad y no contextualizándolo solamente en este caso, cuando veamos en la clase del lunes las formas de nuestras funciones potencias en caso de que ustedes quieran adelantar lo que está en la página 146, donde vamos a formalizar todo lo que hemos visto y explicarlo también un poquito más y ver los gráficos, cómo cambian las formas de estas distintas funciones. Bien, jóvenes, es todo lo que tenía para comentarles en el día de hoy. En caso de que tengan alguna duda, para no quitarle más tiempo, me pueden escribir y ahí voy a aclararles todas sus dudas, preguntas, etc. Lamentablemente nuestras clases de esta semana, o sea, me refiero a las clases conmigo, se acaban hoy, pero nos volveremos a ver pronto el lunes en caso de que tengan alguna duda, consulta de este ramo de física o de algunas otras ciencias naturales o de la vida en general. Yo feliz de
hablar con ustedes y que podamos construir nuevo conocimiento en conjunto. Bien, cuídense mucho, que estén muy bien y aprovechen lo que queda de día y lo que queda de semana. Nos vemos pronto. Chao a todos, que estén bien.